Ok. Bien, chicos, tengo aquí. Habíamos dicho, las superficies son del mismo material. La superficie que está usando tiene el mismo material. Para el caso del primer bloque tenemos 1 gramo de masa. En el caso del segundo ejemplo, tenemos que esa masa va a ser de 4 kilogramos. Lo que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre para analizar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el caso del bloque de 2 kilogramos para poder analizar. Y de ahí nosotros podemos rescatar información importante para entonces trabajar en el caso de nuestro segundo diagrama. Lo que estoy haciendo ahora mismo es colocar mi diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora a colocar aquí las fuerzas. Esta parte es bien importante. ¿Qué fuerzas tendríamos aquí en el caso del bloque actuando? ¿Qué fuerzas colocarían aquí en este diagrama? La normal y el peso. La normal, el peso. Muy bien. Vamos a ir colocándolo. En el caso del peso, sabemos que el peso va Perpendicular. hacia abajo. ¿Sí? Ahora le coloco la... Vamos a colocarle la flechita aquí. El caso de la normal sería perpendicular a la superficie de contacto, que es lo que estamos haciendo. ¿Tendremos alguna otra fuerza aquí o no? Profesor, a mí nada me sale, se me tildea como el mismo video y ya no se ve nada. Trata de entrar y salir. Igual esto lo estoy grabando para que lo puedan ver en casa si es que no tuvieron problemas. Por eso es que empecé a explicarlo cuando empecé a grabar ¿no? Volví a repetir algunas cosas porque ahí fue que empecé la grabación para que lo puedan tener. Trata de entrar y salir. Puede ser algún problema de conexión o algo, no sé. Ok. ¿Ustedes colocarían aquí fuerza de fricción o no? Sí. Sí, hay una fuerza de fricción independientemente si está o no en movimiento. Si esté o no en movimiento, yo tengo una fuerza de fricción, ya sea estática o cinética. Entonces, tendríamos que colocar esa fuerza de fricción. ¿En qué dirección iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Esa fuerza de fricción se va a oponer al movimiento o, en el caso de que esté estático, hacia donde tendería a moverse el objeto, ¿sí? Entonces, es como lo que agarra al objeto, lo que trata de dejarlo en su posición, ¿verdad? Entonces lo colocaríamos, y en este caso, a diferencia de la normal, estaría paralela a la superficie de contacto. Y ahí entonces yo tengo, ¿qué cosa? Las tres fuerzas que estarían actuando sobre el objeto. Sobre la caja, en este caso. Voy a poner aquí 20 y voy a colocarlo, aquí voy a colocar la normal, aquí el peso. Esta normal en realidad es una N minúscula. No esa mala costumbre de colocarlo en mayúscula. Vamos a poner acá normal. Y acá tenemos una fuerza de fricción. Estas serían las tres fuerzas que están actuando sobre ese bloque que nosotros tenemos. Ok. ¿Recuerdan? Nosotros habíamos comentado que para el caso
de la resolución de estos problemas, nosotros tenemos que colocar nuestros ejes de referencia, nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Ok? En este caso, los ejes de referencia para que la resolución sea lo más sencilla posible, los vamos a colocar paralelas y perpendicular a esta superficie de contacto que acabamos de marcar hace un rato. Este es el plano inclinado. Este va a ser uno de mis ejes. Y el otro eje entonces lo voy a colocar perpendicular a ese eje. Vamos a ponerlo acá más abajo. Acá. Ok. ¿Hacia dónde ustedes colocarían el positivo del eje Y? Podríamos hacerlo aquí, por ejemplo. Y el positivo del eje X, probablemente... Esa es una pregunta. Esto es bien importante. Generalmente, cuando colocamos nuestro eje X, lo que hacemos es colocar el eje X positivo hacia donde tendería a acelerarse o moverse el objeto. ¿Okay? Si esto entra en movimiento, esto va a tender a moverse hacia acá. Entonces, hacia acá nosotros podemos colocar nuestro eje positivo de X. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo hemos configurado esto? ¿No? Ok. Lo que hacemos ahora es colocar nuestra sumatoria de fuerzas para resolver el problema. Yo tengo mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Aquí yo tendría, bueno, aquí antes de empezar vamos a describir también las fuerzas, lo vamos a hacer acá en este diagrama acá abajo. El peso nosotros lo podemos encontrar aquí. ¿Cuánto sería el peso? ¿Cuánto les daría el peso? Dos por 9.81, 19.62. Sí. 19.62 newton. Eso es lo único que tenemos hasta ahora. Lo otro que sabemos que el ángulo aquí es de 30 grados. Y voy a hacer algo. Voy a colocar aquí sobre el eje para que se vea bien. La fuerza de fricción, la normal. Y ahora vamos a ver. Miren, fíjense que en el caso de las ecuaciones, el peso no va a estar en Y, como generalmente pasa si el sistema está completamente horizontal y vertical. Como yo cambié mis ejes, entonces yo voy a tener una componente del peso en X y una componente del peso en Y. ¿Ok? Y yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando en el caso de los vectores, nosotros, por ejemplo, para el caso del
la componente en X del vector, nosotros la multiplicábamos por el coseno del ángulo, pero ese ángulo era el ángulo con respecto al eje X. Así que también voy a incluir aquí algo importante en este diagrama de acá. Este diagrama es sumamente importante. Yo tengo que colocar aquí este ángulo. Voy a colocar acá rojo. ¿Cuánto sería este ángulo? Este ángulo de peso con respecto al eje X. 60 grados, muy bien. Aquí yo tengo 60 grados. Nada más para hacer la salvedad aquí. Yo tengo realmente aquí yo tengo 30 grados y aquí yo tengo 60 grados. Aquí se forma ese triángulo, si se fijan, ¿no? Ese triángulo que estoy dibujando aquí, más o menos se forma acá con, si yo extiendo estas dos líneas y hago esto. ¿Sí? Por eso tenemos ese ángulo de 60 allí, que es importante reconocer. Bien, ahora sí, vamos a ver. Tenemos acá el caso de la sumatoria de fuerzas en X. Yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X sería el peso en X. Tendría 19.62. Voy a evitar colocar unidades aquí. Voy a colocarlo solamente la parte numérica por coseno de 60 menos la fuerza de fricción igual a 0. La fuerza de fricción, habíamos dicho que hace un ratito, voy a colocarlo acá arriba. La fuerza de fricción es igual a mu por n. Y depende de si es estático o cinético. Aquí esto puede ser un poquito capcioso y a veces enredar. Aquí el problema, podría haber dicho, lo debía haber incluido allí, empieza justo o apenas, justo a deslizarse. ¿Ustedes qué usarían allí? ¿La fricción cinética o la fricción estática? La estática. La estática. Muy bien. Cuando justo es como justamente el límite para que eso empiece a moverse, ¿sí? Empieza a moverse. Sería justo lo que es como si casi que no está en movimiento, ¿verdad? Entonces ahí vamos a usaríamos la estática. O sea que tendríamos 19.62 coseno de 60. Esto es igual a mu S, que es la estática, por la normal. Hay que tener cuidado con esta parece, bueno, es una N minúscula. No parezca la letra griega. Mu S por la normal. Hasta ahí no tengo mayor información. Acá voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá tenemos, en el caso de Y, tengo la normal menos la componente del peso en Y. Sería 19.62
19.62 newton, que no estoy colocando aquí las unidades para que no se vea muy enredado, no se enrede tanto, sabemos cuáles son, por el seno igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo encontrar mi fuerza normal. Simplemente lo que he hecho es despejarla. ¿Sí? ¿Les da igual? ¿La normal? Sí. Ok, entonces aquí tenemos que la normal nos da 16.99. ¿Qué, realmente hacia dónde vamos en el caso de este problema? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, si yo tengo un bloque más grande, ¿ese ángulo ustedes creen que sería mayor o sería menor? Para el caso de la figura del lado derecho. ¿Ese ángulo sería mayor de 30 o menos? Para hacer una consulta, ¿puedes subir un poquito más eso para ver las fórmulas de arriba? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el caso de la figura a la derecha? Gracias. ¿Sería un ángulo mayor o menor al de 30? ¿No está la fórmula de normal? Chicos, ¿el ángulo sería mayor o menor de 30? ¿Mayor? ¿Ah? ¿Mayor? ¿Mayor? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Mayor? Yo creo que menos. Y si la se quiere encontrar el caso el caso de la figura ¿verdad? El caso de la figura a la derecha, la misma situación, que él apenas empieza a deslizarse, o sea que esté casi estático. Entonces si yo tengo por ejemplo, una mayor superficie o un peso mayor, entonces ese ángulo realmente debería ser menor, porque si es mayor, eso va a empezar a deslizarse, va a estar en movimiento. Ese ángulo, para el segundo caso, en teoría, ¿verdad? En hipótesis, debería ser. Ok, ahora vamos a buscar de la ecuación que teníamos despejada para el caso de fx. Voy a pasar una rayita con otro color, nada más para que vamos a visualizar. Acá yo tengo la normal, ya la hemos encontrado, la vamos a poder despejar del coeficiente. O sea, tendríamos esto, coeficiente de fricción estático sería 19.62 coseno de 60 entre el valor que encontramos de la normal, que es de 16.99. Y vamos a ver ahí con ese valor. 19.62 coseno de 60. Quiero hacer una pregunta, es que en esa parte me enredo un poco. Eso es que 19
0.62 coseno de 60 menos f sub f igual a 0, y la que está abajo, que es igual a u sub s por normal. ¿Eso de dónde lo sacó? ¿No te oí bien? Las ecuaciones. Ajá, ¿Cuál? la de x. Bueno, por ejemplo, en este caso tienes x, ¿verdad? La componente en x del peso, ¿cuál sería? Ah, ¿Ah? sí, ya capté. Son los vectores. Ajá. Lo único que tienes que tener cuidado, generalmente en el caso de este problema, es el ángulo este. Muchas veces, El contrario al 30, ¿no? aquí se forma, por eso dice como el triángulo rectángulo acá abajo. Acá, a veces, por equivocación, por hacerlo rápido, colocamos el mismo ángulo y tenemos que tener cuidado con eso. El ángulo con respecto a x, para el caso este, sería 60. Por eso que colocamos acá 60. Acuérdate que la componente en x es coseno del ángulo con respecto al eje x, ¿no? Y en el caso de y, pues con el seno. Chicos, ¿encontraron el coeficiente de fricción? Sí. 0.58. 58. Sí. 0.5773. Porque a mí me da esto. ¿Qué será? ¿Qué será que hice mal yo? A ver. Fricción es 0.62 por coseno de 60 entre 16,99. Ajá. 0.57. 177. Sí. No sé, algo por lo que me da. ¿Cuánto da? 57. Sí. ¿Sí? Para para el caso de nuestro diagrama del segundo ejemplo, o sea, no, de la segunda imagen de este ejemplo, yo tendría un diagrama parecido a este, ¿sí? Que lo voy a dibujar. Sería parecido a este, lo único que el ángulo para ese caso no lo conocemos. Suponemos que ese ángulo va a ser más pequeño porque ese peso es mayor, ¿verdad? La masa es mayor, así que poniendo el peso es mayor. Es el doble. Vamos a hacer nuestro diagrama aquí con calma. Línea y esta línea. Hacer una línea divisoria para hacer énfasis en el otro problema. La parte del problema. ¿Quién es el que tiene la música? Voy a hacerlo a pulso. Queda muy bonito, digamos, pero imagínense que es una línea recta, por favor.
por qué el ángulo sería menor. ¿Ah? No entiendo por qué el ángulo sería menor en el segundo caso. Porque es cuando dice que él casi empieza a deslizarse, es como si te estuviera diciendo que eso está casi en reposo, ¿sí? Ambos casos. ¿Estamos claritos de eso? Sí. Hasta ahí bien. Imagínate que tú tienes, yo no sé si puedes ver esta imagen. ¿Puedes ver esta imagen en el video? A mí, ¿me puedes ver en mi cámara? ¿Me ves o no? No, ¿Nadie me ve? yo no. Sí. Yo sí, Yo ¿No sí se ve lo la camarita ahí abajo? sí, yo A lo mí, veo. a mí no me sale nadie, así que. No, al compañero le está preguntando. Si me ve. Jonathan, Jonathan. Jonathan. ¿Aló? Sí. Sí lo puedo ver. Ajá, ¿puedes ver esta imagen? Sí. Ajá. Ok, imagínate que esto, vamos a decir que esto es de 2 kilogramos, ¿cierto? Ajá. Y él está allí casi casi en reposo, apenas se está moviendo, fíjate, está en reposo, bien. Ajá. ¿Qué sucede si yo ahora coloco un objeto con el doble de la masa para que quede casi en reposo? Esto tendría que estar un ángulo mayor o un ángulo menor. Un ángulo menor, sí. Ajá, menor, eso. Menor porque ese peso ahora lo que va a hacer es que trate si tú tienes un ángulo más empinado, eso va a moverse con mayor rapidez. Correcto, porque la pendiente es mayor, ¿no? Así es, entonces a eso se refiere. Ese ángulo que te está diciendo, el ángulo teta que aparece en la figurita. Ok. El ángulo teta que aparece en la figura. Quiere decir que estamos hablando de materiales que pueden ceder acorde al peso del objeto. Bueno, claro, y es que aquí lo que tienes en común entre los dos es que los materiales son iguales, así que los coeficientes de fricción en ambos casos van a ser iguales. Eso es lo que une ambos lados del problema. Las dos situaciones que te están eh, de las que te están hablando en el caso del problema. Bien, Gracias. vamos a colocar aquí. Yo tendría, habíamos dicho mi peso. Y aquí nos piden el ángulo. El ángulo es este que está aquí. No, no sería el ángulo teta. Esto vamos a llamarlo alfa. El ángulo teta de la figura, pues lo explicamos acá abajo lo mismo, sería 90 menos el 90. ¿Sí? Que lo Eso, encontré. eso es para encontrar el ángulo. ¿Cuál? El ángulo que pide el problema. Ah, el ángulo del plano inclinado, el teta, que está aquí, lo estoy señalando con el lado. ¿Sí? ok. Ok. Bueno, vamos a proceder con nuestra ecuación sumatoria en vamos a empezarlas todas. Vamos a ver cuál nos sirve y cuál no, o si las dos nos sirven. Igual. Yo tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sería W coseno de alfa menos fuerza de fricción. Fuerza de fricción sería, la podemos expresar ya si queremos, μs por la normal.
igual a 0, ¿verdad? Simplemente expresado. Y tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo tendría la normal menos W seno de alfa igual a 0. Bien, vamos a ver. Vamos a darle 2 minutos a ustedes para que traten de ver cómo encontraríamos ese ángulo alfa. Tenemos esas ecuaciones, ¿cómo haremos para encontrar ese ángulo alfa? Voy a... Aquí todo. Me quita esto acá arriba. Fíjense si podemos encontrar un valor o tendríamos que dejarlo expresado en función de algo. Fíjense hasta dónde podrían llegar. Profesor, una pregunta. ¿Es en base al, al bloque que pesa 4 kilogramos? Sí, este es el caso del bloque de 4 kilogramos, es correcto.
¿Alguna idea? Bueno, vamos a tratar de meter matemática, ¿verdad? Para ver qué va, cómo nos va. Aquí. Tendríamos, aquí podemos decir que el peso sería masa por gravedad 4.0 o 9.81. Vamos a tener la cosa formada, ¿verdad? $29.24. Coseno. Aquí tenemos ese valor del problema anterior, si se mantiene. Así que si reemplazamos, yo tengo esa es la ecuación de y yo tendría ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿El desarrollo de la ecuación? Bien, ¿qué podríamos hacer ahora ahí, en ese caso? ¿Cómo podríamos resolver esas ecuaciones? Con estas dos ecuaciones. Profesor, no Sí. tenemos el ángulo mal. ¿No tenemos? Si el ángulo que tenemos que dice que es igual a 90 menos alfa no está mal, porque ahí obtenemos el ángulo del peso con respecto a y. O eso es lo que queremos. Este ángulo alfa es el ángulo con respecto al eje. Al final, el ángulo que nos piden sería teta, sería 90 menos el ángulo que encontramos acá. Es el ángulo de inclinación de la caja, de la pendiente. ¿Sí? Sí. De esta, ok, ¿alguna idea? De esta ecuación acá yo puedo despejar n, ¿no? 29.24
Y eso de repente lo podemos... ¿Sí? Bien, ¿alguna idea? ¿Qué haríamos acá? ¿Cómo resolvemos, chicos, ese valor? Multiplicando 39.24 por 0.57. No, ¿cómo encontraremos el ángulo? Doble No necesito multiplicarlo. ¿Cómo encontrarán ustedes ese ángulo allí? Tenemos coseno de alfa de un lado y seno de alfa del otro. ¿Qué se nos ocurre ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Paso de la parte del seno a dividiendo para luego convertirlo en tangente y luego despejar el ángulo. Muy bien, muy bien. Bastante cerca. Pasaría, en realidad, sería coseno. Vamos a ver. Ustedes tienen esa identidad trigonométrica que les dice que seno de un ángulo entre coseno del ángulo es tangente. Eso nos serviría aquí porque tenemos, es como si tuviéramos ahora mismo dos incógnitas. Allí. Entonces, lo que hacemos es que pasamos el coseno al otro lado dividiendo. Fíjense, entonces, es como si tuviéramos aquí esto. 9.24. Y lo que va a dividir acá es lo que yo tengo de este lado, que no era necesario desarrollarlo, porque se va con el 39.24. Acá. Pero eso me da el mismo ángulo, prácticamente. Ajá. El micrófono tiene un sonido de bulla en el fondo. Si lo puede apagar mientras, y si va a hacer una pregunta puede abrirlo. Bien, vamos a ver. En este caso tendríamos... Vamos a cambiar esto aquí para que se vea que esto lo simplifique con esto aquí. Este 39.24 con este 39.24.
como si yo tuviera tangente inversa de 1 entre 2. Por favor, el micrófono con la bulla de fondo, a ver si lo pueden cerrar. Gracias. Y aquí tendríamos que ese ángulo daría la tangente inversa de 1 entre 0.577. Nos da 60 grados. Bien, eso quiere decir que el ángulo que nos está pidiendo el problema sería 90 menos 60. ¿Sí? Esa sería la respuesta, profe, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, para este caso tenemos que la respuesta al ángulo sería el mismo. ¿Alguna duda, pregunta? Aquí lo que vemos un poco las identidades trigonométricas, recordando esta, seno entre coseno tangente. Esa no, probablemente es una de las identidades más utilizadas muchas veces al momento de resolver ecuaciones. (29, 24 coseno normal de alfa, seno entre coseno 0.577.
Ok. No, duda, pregunta, ¿alguien quiere hacerle screenshot a la pantalla? Igual lo vamos a subir. ¿Podemos seguir al siguiente o tienen alguna duda? Me queda la duda todavía, profe, del ángulo de restarle los 90 menos alfa. Ajá, ok. Bien, vamos a, por ejemplo, el caso el primer caso, el caso que tenía los 30 grados, ¿sí? Ujú. Cuando, cuando tú tienes la inclinación del plano inclinado a 30 grados, esos 30 grados no es el ángulo que esa fuerza tiene con respecto al eje X, ¿cierto? Ajá, ¿Verdad? Por eso es que si te fijas, hicimos acá un triángulo rectángulo en la parte de abajo, que es el ajá. triángulo que se forma como en esta área. Si ves esta área, yo tengo aquí, que aquí yo tengo 30 grados y aquí yo tengo 60 grados, ¿no? Ujú. Sí, Es por eso que el ángulo que yo voy a colocar aquí con respecto al eje X es 90 menos 30 grados. Es el ángulo este que tengo acá. Porque yo no sé si recuerdas en el momento que nosotros descomponemos las fuerzas, nosotros agarramos, por ejemplo, la componente en X de este vector sería el módulo del vector por el coseno del ángulo con referencia al eje X. Y la componente vertical sería el peso por el seno de ese ángulo, que lo tenemos aquí. ajá. Ok, ahora, eh, otra manera también de verlo, eso, por ejemplo, en el caso que tenemos la costumbre de colocarlo con referencia al eje X. Otra cosa también que hubiéramos podido haber hecho, voy a colocar en otro color aquí, es que si yo quiero usar el mismo ángulo que yo tengo aquí, el de 30, los 30 estarían aquí, ¿cierto? Lo es. Lo Sí. coloqué en morado aquí. Sí. Yo hubiera podido haber colocado, por ejemplo, aquí, en vez de coseno 60, seno de 30. Eso sería con respecto al eje Y, ¿no? Ajá. O sea, esa sería, si tú quieres usar el mismo ángulo, entonces tendrías que hacer eso. Por ejemplo, aquí nosotros hubiéramos podido haber colocado directamente, en vez de seno de alfa, coseno de teta. Y todo hubiera estado en función de teta directamente y no tener que hacer la resta al final. Por ejemplo, mi ecuación en X hubiera sido W seno de teta. Y entonces resolvemos. Ujú. ¿Sí? Entonces, por eso es que es la recta, porque el ángulo de inclinación no es el mismo que el ángulo que tienes con referencia al eje X. Si quieres usar el mismo ángulo de inclinación, ese ángulo de inclinación sería entonces el ángulo con referencia a Y. Y lo único que tendrías que tener cuidado a la hora de tus ecuaciones es, por ejemplo, aquí en vez del coseno de 60 colocaste el seno de 30 y en vez del seno de 60 sería coseno de 30. Ok. Si ustedes se fijan, seno de 60 es coseno de 30, el mismo valor, y coseno de 60 es seno de 30. Pues tenemos esta identidad también. Ustedes tienen esto, que es seno de teta es igual a coseno de 90 menos teta. Esa identidad también la tienen. ¿Sí? Así que por eso podemos hacer esto en este caso también. Bien, pasamos al siguiente problema. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Vamos entonces. Notebook.
Eso se parece a unos problemas clásicos que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver, el caso de este problema. Ok, el problema sería el siguiente. Voy a copiarlo ahí. Bien, vamos a ver. eh, Ustedes pueden leer el, el enunciado del problema. Sí. Sí. Voy a leerlo de todas maneras por si algo no está claro ahí.
un bloque M1 con masa de 10.0 kilogramos se encuentra en una superficie con coeficiente de fricción estática de 0.600 y coeficiente de fricción cinética de 0.400. Nos piden encontrar la masa del bloque necesaria para que apenas empiece a moverse el sistema. Apenas empieza a moverse. Y nos dice también que si el sistema adquiere movimiento, o sea que ya esté en movimiento, ahora qué distancia recorrería la masa 1 en un segundo. O sea, tendería a deslizarse y tendríamos que ver cuál sería la masa 1. Ok. Podríamos empezar aquí a... hacer nuestros diagramas de cuerpo y tendríamos dos. Aquí, desde el punto de vista de la masa, voy a colocar unos rectángulos. Bien, por ejemplo, vamos a hacer cuerpo libre en la masa 1 y masa 2. Para el caso de la masa 1, yo tengo, por ejemplo, la tensión, tengo la normal, y acá también, en el caso de la masa 1, tendría la fuerza de fricción. Y en el caso de la masa 2, tendría el peso y tendría la tensión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto no estaba en contacto con nada, no era rozamiento, solamente tengo el peso y la tensión. Acá yo tengo la tensión y tengo además la normal y la fuerza de fricción. En el caso de ambas ecuaciones, lo que tienen en común va a ser la tensión. La tensión en esa cuerda va a ser la misma. ¿Sí? En el caso de las cuerdas, soga, cadenas, yo tengo que la tensión va a ser la misma a través de todo el recorrido que ella tiene. Después vamos a ver, por ejemplo, cuando hay colocadas cable a través de una polea, pero la tensión se duplica, etc. Eso lo podemos ver en la siguiente sesión. Aquí tenemos entonces estos diagramas para el caso de la masa 1 y la masa 2. En el caso que dice, por ejemplo, de que empieza a moverse el sistema, yo voy a tener que la masa, el coeficiente de fricción que voy a utilizar va a ser el coeficiente de fricción estático. Entonces, vamos a cambiar acá el color. Yo tengo, por ejemplo, para M1, yo tengo lo siguiente. Yo tengo la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Qué dirección le colocarían ustedes al positivo y negativo en este caso? Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Él va a tender a moverse hacia
hacia la derecha. Así que en este caso, positivo. Y en caso de Y, él va a tender a moverse hacia abajo. Así que fíjense, esto es importante. Muchas veces decimos el peso es positivo o negativo. No es que el peso sea positivo o negativo. Va a ser, el signo que le colocamos va a depender de nuestra ecuación y la dirección que nosotros le coloquemos a los ceros. Esto se va a mover hacia la derecha y M2 hacia abajo. Entonces, aquí yo tengo, para M1, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendría tensión menos la fuerza de fricción igual a 0. Y tendría sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo tendría aquí me faltó el peso, disculpen. Y le iba a preguntar, profe. Sí, lo colocamos. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ponerle W1 y acá W2 para hacer la diferencia entre uno y otro. Aquí tengo sumatoria de fuerzas en Y. Aquí sí puedo colocar Y hacia arriba positivo. Tengo aquí N menos W1 igual a 0. Así que para el caso este yo tengo que N va a ser igual a W1, que es igual a... Déjame borrar esto aquí. Ya, entonces, N igual a 91.81 newtons. No estoy colocando las unidades aquí para no enredarnos con las variables. Voy a colocarlo aquí igual. Nomás no olvidarnos de que estas serían las unidades. Así que, si yo tengo que para la normal el valor sea 98.1, yo tendría que, para el caso de la fuerza de fricción, aquí no hay movimiento, así que si no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. No hay no hay movimiento todavía. Entonces, este sería el primer caso. Yo tendría aquí que de esta ecuación, yo tendría que la tensión sería igual a fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, dijimos que es mu S, perdón. Esta sería la estática por 98 por la normal. Vamos a poner la fórmula. Mu S por N. O sea que tendríamos que sería 1.600 por 98.1. Eso me da 58, 86. Sí, eso bien. 58.86. Bien. Ok, ahí yo encontré la tensión. Fíjense, agarré
agarré el primer, a veces tenemos que trabajar dos ecuaciones, dos incógnitas, depende del problema. En este caso, a partir de la masa 1, la masa 1 pude obtener la tensión que yo necesito, ¿verdad? Para que él empiece justamente a moverse. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque no hay movimiento en X ni hay movimiento en Y tampoco, así que 0 y 0. Yo tengo tensión, para el caso de X, la tensión que va hacia la derecha menos la fuerza de fricción que va hacia la izquierda igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo tengo que la normal menos el peso 1 igual a 0. Despejamos ahí la normal porque el peso lo tenemos la masa, así pudimos encontrarlo, y la tensión la despejamos y que es igual a la fuerza de fricción. En la mu S, que es la cinética, la estática, es de 0.600 por la normal, nos dio entonces el valor de la tensión. Ahora voy al caso de la masa 2. Voy a poner aquí una línea divisoria. En el caso de la masa 2, yo tengo solamente componentes en Y. Pongo aquí. En X solamente ponemos que las fuerzas en X son iguales a 0, ¿no? Como no tiene fuerza, ni siquiera es necesario que lo coloque. Ok. Solamente tienes fuerzas en Y, así que no sería necesario. Déjenme reescribir esto otra vez, que no, de repente no se entendía muy bien. Y W recuerden que es masa por gravedad. Bueno, piden la masa, así que la masa es igual a peso entre gravedad. Creo que les dio 6, ¿no? Sí. Aquí 3 cifras significativas, 6.00 kilogramos. Profesor, y colocar que el peso 2 es igual a la fuerza de tensión, ¿eso de qué nos serviría? ¿Cómo ibas a encontrar la masa? La masa del bloque, la masa del bloque 2, M2. Entonces este es M2. Ah, ok. Perfecto. Sí. Acuérdate, además la vas a necesitar para la segunda parte. Pues necesitas saber cuál es ese bloque para poder entonces hacer tu análisis en movimiento.
Bien, vamos a... Aquí de repente voy a colocarle masa 2, nada más para estar clarito. Masa 2. Bien. Vamos a recapitular, a ver el caso de lo que pide el problema. Aquí yo tengo que hemos encontrado la masa 2. Fíjense lo que nos pedía el problema: es un bloque con masa de 10 kilogramos, se encuentra en una superficie con coeficiente de fricción estática de 0.600, cinética de 0.400, y encuentra la masa del bloque necesaria para que empiece a moverse. Bien. Eso es lo que acabamos de encontrar. Ahora dice en la segunda parte que el sistema adquiere movimiento. Eso quiere decir que el coeficiente de fricción para la masa 1 ahora va a ser la cinética, que es 0.400. ¿Qué distancia recorre esa masa en un segundo? ¿Aquí habría o no aceleración? En el caso del sistema, ¿tendríamos aceleración o no? Velocidad. Bueno, yo creo que sí. Ajá, empezaríamos exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro diagrama, vamos a tratar de hacerlo más bonito. Voy a usar para el color de los ejes, voy a seguir usando el color negro. Ok, tengo que esta es la dirección de la aceleración. Y acá es la dirección de la aceleración, va a ser esta. Y eso lo digo porque dependiendo de eso es que nosotros vamos a trabajar si la componente es positiva o negativa. Si va a favor de la aceleración, la colocamos positiva. Bien, ¿qué otra cosa aquí vamos a poner? Vamos a poner en color negro esto. Aquí sería Y positivo, X positivo, y acá Y positivo. Fíjense, aquí es interesante lo que estamos haciendo aquí. Y positivo hacia abajo porque va a favor de la aceleración.
yo tengo para la masa 1, yo tengo sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Y aquí tengo, se me olvidó colocar los valores de la fuerza, voy a colocarlos en color rojo. Esta era la tensión, esta era la normal, este era el peso 1, esta es la fuerza de fricción. Básicamente el diagrama es el mismo, lo único que tengo aceleración. El diagrama va a ser el mismo. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. La masa 1. ¿Sí? Pues estamos en el caso de mi primer diagrama. Entonces aquí yo tendría que la tensión menos la fuerza de fricción sería igual a masa 1 por la aceleración. Ambos van a tener la misma aceleración. Los dos se van a mover a la misma velocidad. Entonces, tendríamos aquí si queremos encontrar la aceleración, la tensión, ¿la tendríamos o no? Aquí no tenemos la tensión ahora. La tensión no la tenemos aquí. Pues la tensión cambiaría. Fíjense que en este caso la tensión debería ser diferente, en teoría. Vamos a verlo expresado ahí. Y tenemos sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Ahí sí no hay ningún movimiento. En Y no hay ningún tipo de movimiento. Tendríamos entonces la normal menos el peso 1 igual a 0. La tensión sería distinta, profesor. Cuando, en el caso que tienes aceleración, las condiciones de tu problema cambian. Imagina que tú tienes una cuerda y, por ejemplo, en ese caso ese sistema está en reposo. La tensión que tiene esa cuerda es una. Pero en el momento en que ese sistema esté en movimiento, esas tensiones van a ser diferentes. Es, por ejemplo, el caso de las máquinas de ejercicio, por ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, si van a diseñar alguna máquina de ejercicio o alguna máquina en su defecto, para algún tipo de terapia, que tienen cables alrededor de alguna polea. El movimiento en que en caso de que ese sistema esté en movimiento, la tensión del cable va a ser diferente dependiendo del ángulo y las fuerzas que estén involucradas. Entonces aquí en el caso de que tenemos aceleración, esa tensión, tendríamos que verificarlo o encontrarlo. ¿Ok? Bien, tenemos entonces este juego de ecuaciones por ejemplo, aquí la normal la podemos encontrar. En el caso de la normal, va a seguir siendo la misma para la masa 1. ¿Sí? Fíjense que sigue siendo la misma. En este caso, entonces, tendríamos que la normal sería 98.1. Como el caso de la primera parte del problema. Bueno, sigue siendo la misma 98.1. Tenemos entonces acá que para esta ecuación, vamos a colocar la ecuación aquí. Yo tendría fricción menos la fuerza de fricción. Ahora la fuerza de fricción, recuerden, en este caso
va a ser igual a mu k, o la normal. Así que yo tendría que la mu k, la fricción, el coeficiente ahora es diferente, es de 0.400. Multiplicado por la aceleración. Así que esto lo podríamos dar de esa forma. Menos 10a (98.1 por 0.4, 39.24). Aquí yo tengo una ecuación, 39.24. Sí, fíjense, tengo una ecuación en función de la tensión y la aceleración. Tengo dos variables. La tensión y la aceleración entonces irían, las tendríamos relacionadas aquí en esta ecuación. Vamos a ver para M2 qué pasa. Aquí solamente va a tener sumatoria de fuerzas en Y, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa 2, porque estoy haciendo mi análisis en el cuerpo libre 2, masa 2 por la aceleración va a ser igual para ambas. Yo tendría aquí el peso de la caja 2 menos la tensión igual a la masa 2 por aceleración. El peso 2 lo habíamos encontrado, era 58.86. 58.86 menos T igual a la masa 2, que era 6, por la aceleración. Si yo quiero, bueno, vamos a ver, si reescribo esto, yo tendría menos la tensión menos 6A es igual a menos 58.86. ¿Sí? Pregunta hasta ahora. ¿Cómo dice la ecuación esa? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por la aceleración. ¿Por qué puse el peso? ¿Por qué puse el peso positivo? Porque estoy colocando todo lo que va a favor de la aceleración positivo y en contra negativo. Esa es la razón. Okay. Así que la tensión la coloqué ahí negativa. ¿Sí? Por eso está acelerando hacia la sumatoria de fuerzas. Recuerden las leyes de Newton. Cuando un sistema está, cuando tiene una aceleración, tenemos que la sumatoria de fuerzas es distinta de cero. Y esa sumatoria de fuerzas, como es igual a la masa por aceleración, esa sumatoria de fuerzas va a ir a favor de ese vector de aceleración. Yo tengo ¿Ok? una pregunta. Sí. Profesor. Ajá, Para vamos. M1, ¿por qué tiene T menos 0.400 por 98.1 igual a 10A y después abajo es T menos 10A igual a 39? ¿Cómo ese 10A pasó restando y el otro? ¿En ¿Me dónde, estamos perdón? explicando? ¿En qué ecuación? ¿En cuál? En la de ahí, abajo. Esta. Ajá, esa. ¿Cómo llegó a T menos 10A si 10A no está Bueno. Ah, no, ya vi. Sí, acuérdate, este sería un término, este sería otro término. Sí, ya Esto vi. lo pasamos al Gracias. otro lado. ¿Sí? Ajá. Ujú. ¿Alguien más tenía una pregunta?
Profe, entonces si ahora tenemos para la masa 2 el peso positivo, entonces cuando desarrollamos la primera parte nos equivocamos porque el peso lo habíamos colocado positivo también. No, eso No es entiendo. independiente. Uno no tiene que ver, el diagrama de uno no tiene que ver con el otro. Y es donde es la parte interesante. ¿Sí? Las direcciones que pones para el primer diagrama no son las mismas que pones para el segundo. Fíjate que en el primer caso pusimos Y positivo hacia arriba. No, yo me refiero a la masa 2. A la masa 2, ¿qué pasó con la masa 2? No ha cambiado nada en el sentido de los ejes. Ese sí se mantiene, al de la primera parte. Sí, los ejes los hemos mantenido igual como en el caso de la primera parte, como desarrollamos para el lado de la línea larga. Los de dirección de los ejes los mantuvimos igual. Y los escogimos en función de hacia dónde tendería a moverse esos cuerpos. Eso lo decimos en un principio y por eso lo estamos colocando así. Positivos a favor de la aceleración, negativos en contra. En el caso de que la aceleración sea cero, tú puedes poner la Y hacia arriba o hacia abajo positiva, por ejemplo en el primer caso. Pero la tendencia es colocarla entonces, si no hay aceleración en Y, colocar la Y positiva hacia arriba. Porque si tienes W menos N igual a 0 o N menos W igual a 0, la ecuación te va a dar igual. Okay. Bien, tenemos que encontrar esa aceleración para poder encontrar en un segundo cuánto se mueve. Y lo que podemos hacer allí es lo que podemos hacer entonces es resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí se nos queda muy fácil porque yo nada más tengo que reducción o lápiz de menos 10A igual a 39.24 y acá tendría menos T menos 6A igual a menos 58.86. Aquí la T y la T se van. Se van. Así que yo tendría que tendría menos 16A igual a tendría 19.62. Sí. La aceleración fíjense, esa aceleración me dio positivo, en efecto, eso está acelerando en ese sentido. Ajá. 1.23 da la aceleración. Ajá, tenemos entonces, Ajá. y en este caso, estas serían las unidades.
Ujú. ¿Sí? Tenemos eso. Estoy apuntando algunas cosas aquí de repente por recordar, hay que reforzar. Bien, hemos encontrado la aceleración. La tensión no nos las están pidiendo, pero si las quisiéramos encontrar, simplemente lo que hacemos es despejarlo de la fórmula. En ese caso, cualquiera de las dos. Y colocarlo. Ok, si yo quiero encontrar la distancia que recorre la masa en un segundo, ¿cómo encontramos esa distancia? Mm, Encontrando la velocidad y después la distancia. Ok, tenemos que jugar con nuestras ecuaciones cinéticas que vimos en la primera parte de nuestros módulos, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito esas tres ecuaciones, las vamos a recordar aquí. Vamos a ver. Yo tenía, una de las ecuaciones era la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración al cuadrado. ¿Se acuerdan? Aquí yo tengo, por ejemplo, que la posición inicial la tomamos como cero, como referencia. La velocidad inicial está partiendo del reposo. Acuérdense que apenas se movía, o sea que iba a empezar un movimiento. Entonces yo asumo mi velocidad inicial cero. Y yo tendría entonces en ese caso que la posición final sería igual a un medio aceleración tiempo cuadrado. Tendríamos un medio por 1.226 cuadrado por, en este caso, un segundo, 1.00. Ok, coloco tres cifras significativas al final de la respuesta. Y tendría entonces esta como respuesta del problema. Esta sería la distancia que recorrería Vamos a poner esto azul aquí. Brutito. Vamos a poner aquí esto. Y ahora sí. La otra respuesta. Sí, fíjense cómo hice un match entre las ecuaciones de cinética y las leyes de Newton para encontrar esa posición final. ¿Se entendió ese problema? Es un problema completo. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Yo tengo con ustedes pendiente lo de los problemas de taller. Denme tiempo hasta el lunes, porque estoy colocando casi todos los talleres de mis grupos. Así que igual les aviso en el chat, no hay problema. Se les da un tiempo y se abre la carpeta. Por eso los habíamos. Yo no sé si tengo alguna otra cosa pendiente con ustedes, algún material que les iba a dar o algo. ¿No? No. 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 Creo que estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces,
Si no tienen ninguna pregunta, ¿le quieren hacer print screen de la pantalla o algo? ¿Alguien está copiando? ¿Tú copias? Ya listo. Listo, todos. Bien, vamos entonces a... Ok. Vamos entonces a dar por finalizada nuestra reunión. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van en estos días? ¿Cómo están pasando con sus clases? Bien. Lo mejor que se puede. He visto que los tienen ahí con talleres ahí, no sé si lo están bombardeando mucho. Yo todavía no lo voy a hacer. La próxima semana me voy a encargar de poner bastante tarea. Para que no se duerman ahí, para que estén haciendo algo divertido en su cuarentena. Bien, vamos a ver con qué fecha nos vamos a encontrar nuevamente, porque el caso de las universidades y las escuelas supuestamente sí tienen que regresar, pero como veo esto, no, la verdad es que no. Creo que vamos a demorar un poco, así que yo quiero que todos este tema manejar bien y ya hagamos de esto, porque la verdad es que no es nada fácil. Es que es difícil, incómodo, pero ahí va. Bien, chicos, entonces que tengan un buen fin de semana. Que me portan bien. Gracias, profe. Gracias. Okay. Igual. También si pudo al final conectarse, no sé si Yarieli se pudo conectar. Eso lo verifico. Nos vemos. Chao. Ay. Chao. Chao. Chao.